pastor Pepe en la red. El tema que queremos tratar, el título del mensaje de hoy es Peligro, ¿qué es lo que está en juego? Y para eso les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. En las pasadas semanas vimos primeramente el trasfondo, como a manera de trasfondo, como Pablo le estaba hablando a los Gálatas de su experiencia en el concilio de Jerusalén, como primeramente cuando Pablo y Bernabé estuvieron en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, fueron recibidos con las doctrinas de la gracia, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. En medio de unos tiempos donde muchos discípulos lo que querían era judaizar, volver a la ley. Pero entonces la semana pasada discutimos cuando Pedro vino a Antioquía, se encontró con Pablo y estuvo en Antioquía. Él notó que Pedro estaba delante de los gentiles, se estaba portando como un gentil, pero cuando venían los de la ley, cuando venían los que querían judaizar, ¿verdad? Pues entonces su comportamiento cambiaba radicalmente. Y nosotros discutíamos la semana pasada acerca de la necesidad de una autenticidad en nuestro andar en el Señor. Si Dios te reveló, si Dios te ha mostrado, si esto es lo que Dios, a través de las Sagradas Escrituras, Dios se ha mostrado y se ha revelado, esto tenemos que andar y no nos debemos a carne ni sangre. Y entonces, hasta ahora veíamos el relato de Pablo sobre sus experiencias. Y en el Pablo comienza en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y ese es el pasaje de hoy. Lo primero que dice es: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tercer versículo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Padre, en esta mañana te pedimos que tú nos hables por el poder de tu Santo Espíritu y que tu palabra convenza nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu abre y taladre a nuestros corazones, Señor, para unas vidas transformadas por ti. En el nombre de aquel que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Vemos aquí en este pasaje, lo podemos partir en tres partes. Primero, Pablo dirigiéndose a lo que es
la reprensión, una amonestación. Luego vemos Pablo, lo que tiene que ver llegando al fondo, tratando de llegar al fondo de la situación. Y tercero, Pablo está apelando a lo que es la parte de la experiencia. Y vamos a trabajar brevemente en esas tres partes. Primero, la reprensión. ¿Saben una cosa? Pablo está dirigiéndose a los Gálatas. Gálatas insensatos. En otras palabras, ¿qué estupidez o idiotez has cometido? Eso es lo que quiere decir. Y no es estupidez ni idiotez que se refleja en la inteligencia o falta de inteligencia de los Gálatas. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con los Gálatas en una falta de discernimiento, del ejercicio del don de discernimiento de la verdad. ¿Cómo podemos saber eso? Porque lo próximo que dice es, en el mismo versículo 1, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, ustedes han sido enseñados. Ustedes han recibido el Espíritu Santo. Ustedes han recibido la verdad. Ustedes han experimentado la vida en el Espíritu. Ustedes han experimentado la verdad del glorioso evangelio sobre sus vidas. Entonces, en base a eso es que les dice, qué estupidez o idiotez, Gálatas insensatos. Y la iglesia del Señor, incluyéndome a mí, no estamos ajenos a caer en esto. La palabra dice, el mismo apóstol Pablo nos advierte de que teniendo comezón de oír, vamos tras nuestras propias concupiscencias. O sea, buscamos aquellos que nos da ese cosquilla al oído. Teniendo comezón de oír. Pablo está tratando de llegar al fondo. ¿Por qué el retroceso? Fíjense lo que dice, de vivir en el espíritu a vivir a la carne. Retroceso de vivir en la fe a vivir por las obras. Retroceso de vivir bajo la gracia a vivir bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es importante que tengamos en mente. Y lo tercero, Pablo está apelando a la experiencia. Y no es que la vida cristiana se sostiene solamente en base a la experiencia. Tener una teología, por decir así, y teología, yo quiero calificar la palabra teología. Teología es el estudio de Dios, del carácter y atributo de Dios. Eso es teología. Y teología, la teología que estamos hablando es la teología bíblica, donde suscrito de las Escrituras, traído de las Escrituras, podemos ver, Dios se muestra, lo que a Él le ha placido mostrarse para nuestros tiempos, para nuestra vida, lo podemos ver a través de las Escrituras. Y el Espíritu Santo lo que hace es vivificar lo que está escrito y hacer vida el texto. ¿Me doy a entender? Vuelvo otra vez. Pablo está arguyendo aquí que acerca de si recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero espérate, hermano, pero usted
yo también he leído en las escrituras que dice que Pablo diciendo que la letra mata y el espíritu vivifica. Sí, porque si tú agarras la palabra, el texto, tal y como está escrito, sin el espíritu abriendo, desdoblando el libro y abriéndolo ante tus ojos, es pura letra. Es la palabra, el espíritu, y les refiero a 1 de Juan capítulo 5, cuando tenga una oportunidad. La palabra y el espíritu, y ambos están de acuerdo. Tú no puedes divorciar el espíritu. Hay mucho sector de la iglesia del Señor que divorcian el tema del espíritu de la palabra. Toman la palabra y obvian el espíritu, obvian la obra del Espíritu Santo, o limitan la obra del Espíritu Santo hacia unas cosas de acuerdo a sus creencias. Pero por el otro lado también hay pueblo de Dios que apela a la parte afectiva, apela a la parte de la experiencia, obviando la verdad que está en las Escrituras. Y ambas son un grave error, porque ambas nos pueden llevar a herejía. Una nos puede llevar al legalismo, otra nos puede llevar a herejía. Y yo les quiero decir que ¿qué es la palabra que el Señor nos está trayendo en esta mañana? Es peligro. ¿Qué es lo que está en juego? La palabra la escuchamos, la palabra la leemos y el Espíritu Santo causa vida, desdobla la palabra, hace que la letra, las líneas, la palabra broten del texto y hablen directamente a nuestro corazón y nos dan dirección y nos dan un sentido de lo que es instrucción y nos dan amonestación, porque hay cosas que nos confrontan, la misma palabra nos confronta. Pero ese es el Espíritu Santo obrando en medio de la palabra. Entonces Pablo está apelando a la vida. Decía que la parte de la experiencia no podemos divorciarla de la parte de la palabra, ¿verdad? Primero Pablo apelaba a que ya ustedes habían sido enseñados, y ahora la tercera parte, y lo vemos aquí en el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Pablo está aquí apelando a ese tiempo que él pasó con ellos, enseñándoles, ese tiempo que sufrieron, porque aunque no hay evidencia de que los Gálatas fueron perseguidos, es muy probable que sí fueron perseguidos. Y entonces, en vano, si es que realmente fue en vano, esa frase a mí me dice mucho, yo no sé ustedes. Si es que realmente fue en vano. Primero Pablo dice, ¿es que habéis padecido en vano? ¿Habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Saben una cosa? Eso a mí me habla de esperanza. Eso a mí me habla de, por más grave que sea la situación de que los Gálatas se habían contaminado con doctrina falsa, Pablo había una vislumbre de esperanza en medio de esa iglesia a través de la intervención de Dios con su iglesia. Hace muchos años, en mi vida personal, estando en medio del servicio al Señor, yo experimenté sobre mí mismo un cambio doctrinal que estuve a punto de renegar la fe. Yo tenía a mi esposa orando por mí en todo tiempo, orando incesantemente por mí, porque había afectado relaciones, mi relación, mi casa, había afectado mi carácter, había puesto un montón de cosas, pero yo tenía mis ojos puestos en una meta que no era la meta de Dios sobre mi vida. Así que por eso que yo les puedo decir de primera mano,
de que ninguno de nosotros está exento. Y yo me recuerdo que fue justamente el día 29 de enero del 2006, el día de mi cumpleaños, que ese día fue como que Dios fue mi cumpleaños en lo natural, pero fue como que Dios despertó. Oh Pepito, insensato, qué estupidez o idiotez has cometido. Y yo les puedo decir que hoy día, como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, pero hoy día soy fruto del Dios que redime, el Dios en que está la esperanza, el Dios cuya verdad me hizo libre en ese momento. Y lo que causó fue, y me pasó una cosa, y esto fue estando en la Florida, ¿verdad? Dios me puso con hombres y mujeres de Dios, pero hombres. En la iglesia que nos precedía es mayormente mujeres y especialmente en el liderazgo, ¿verdad? Pero Dios me puso hombres en mi camino que estuvieron conmigo orando, que estuvieron conmigo apoyándome, que estuvieron conmigo intercediendo, apoyando en ese proceso de restauración, que tuvieron también, porque esto se puede volver adictivo, entrar en cosas, en la avaricia. En el caso mío era la avaricia y el poner tu mente en cosas, en ganancias y ganar más, cuando por un lado tenía mi mente así en esas nubes y por otro lado mi casa se estaba destrozando. Fíjense una cosa, y queremos considerar los motivos por los cuales nosotros podemos desviarnos de la verdad. Y a la luz de este pasaje que estamos hablando específicamente, primeramente vemos enseñanza falsa. Los falsos maestros que lo que hacen es van con sus agendas sembrando confusión y llevando a la iglesia al desorden espiritual, pero también trayendo conmoción en medio de nuestras vidas, llevando nuestras vidas tratando de apartarnos de todo lo que es la verdad de Cristo. La falsa enseñanza. Y esa falsa enseñanza, ¿verdad? Como viene de una manera tan sutil. No estoy hablando de términos vamos a poner las cosas claras, vamos a hablar acerca, porque hoy día también en la iglesia, en muchos sectores de la iglesia, cualquier cosa que no sea el enfoque doctrinal de esa congregación específico, o el enfoque teológico de esa congregación específica, cualquier cosa que sea fuera de eso, ya se llama falsa doctrina. Yo no estoy hablando de matices. Yo no estoy hablando, por ejemplo, vamos a usar ejemplos. Hay personas que dicen que si tú realmente eres salvo, tienes que hablar en lenguas. Eso en ningún sitio lo dicen las escrituras. Al contrario, la palabra dice, no todos hablan en lengua, no todos profetizan, no todos sanan. Así que, pero hay sectores de la iglesia que se agarran de eso, de que si tú eres salvo, eso es la evidencia de salvación, que tú hablas en lengua. O hay sectores de la iglesia, y no vamos a discutir esto en detalle, que piensan que una vez tú eres salvo para siempre y que no se puede perder la salvación. Y otros sectores piensan que tú puedes perder la salvación. Y tenemos en Comunión de Vida tenemos una postura específica sobre este tema en específico, que a discutirlo en otro tiempo. Pero eso responde a tradiciones teológicas que se han venido heredando, que ha llegado hasta nuestros días.
Y podemos ver en una misma congregación personas con distintos puntos de vista en ese sentido. Hay veces que tenemos distintas persuasiones denominacionales. Todos tenemos distintos trasfondos. Algunos de ustedes son pentecostales, de trasfondo pentecostal. Otros son de trasfondo bautista. Otros vienen de la iglesia católica. Y eso Dios, ¿verdad?, nos quiere llevar a la centralidad de las Escrituras, porque Dios no nos llamó a ser pentecostales. Dios no nos llamó a ser bautistas, Dios no nos llamó a ser metodistas, ni católicos romanos, ni católicos, lo que se llama universal, como lo de la reforma, nada de eso. Dios nos llamó a estar en Cristo Jesús y basado en las Escrituras. Y en comunión de vida nuestro enfoque es una iglesia, lo que diga las Escrituras, por eso la predicación expositiva es tan importante. Pero la enseñanza falsa, eso es o sea, que no confundamos enseñanza falsa con esos matices de trasfondos, de tradiciones. La enseñanza falsa tiene que ver con los temas que son fundamentales del cristianismo. ¿Es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Es el sacrificio de Cristo Jesús suficiente para que tú y yo seamos redimidos y entremos en relación con Dios? ¿O tenemos que añadir obras? Que esto exactamente es lo que se está tratando aquí, en lo que Pablo le está tratando con los Gálatas. Y si ustedes ven, hay tradiciones que se llaman cristianas, dentro de los cuales hay muchas personas que son cristianos, pero la institución sugiere que sí es la fe en Cristo, pero las obras y los sacramentos, todo eso es el conjunto para que tú seas salvo. Y todo comienza cuando tú te bautizas desde bebé. Tú eres cristiano cuando te bautizas de bebé. Esas son cosas fundamentales. La Biblia es la palabra de Dios, o la Biblia contiene la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a muchos hombres durante siglos y dispensaciones, ¿verdad? Y todas esas cosas, pero es la uniformidad de la palabra de Dios está ahí, y Dios utiliza vidas humanas, la debilidad de vidas humanas, algunos de ellos educados, otros de ellos no tan educados, para Dios revelarse por medio de la palabra. ¿Es eso? La palabra de Dios. No es solamente un libro que contiene la palabra de Dios. Eso es tema fundamental de lo que estamos hablando. Y cualquier cosa que sea en contra de esos temas fundamentales, nosotros estamos cayendo en enseñanza falsa. Si tú oyes decir que todos los caminos te llevan a Dios, estás enseñando politeísmo. Estás enseñando un tipo de paganismo. Porque entonces tú escoges. Si tú dices que el Ser Supremo vive en ti y somos uno con el universo, y el universo es en mí, y por lo tanto yo soy un pequeño Dios, tú estás hablando de panteísmo, y eso es enseñanza falsa. Y hay que ver cuántas personas en la iglesia han abrazado el panteísmo sin saberlo. Cuando un cristiano habla de la palabra karma, tú estás hablando de cosas que tienen que ver con el panteísmo. La Biblia no habla nada de karma. El karma te dice a ti, las cosas vienen a ti según tú te las mereces. Tú das y las cosas regresan a ti como un boomerang, como tú te las mereces. Pero Dios dice, las cosas vienen a ti, la gracia de Dios viene a ti sin tú merecerlo. Mi amor es tan grande que te perdona, te acepta tal y como tú eres, te perdona, te restaura, te levanta, sin tú merecerlo. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Entonces, decir desde un púlpito, lo cual yo he escuchado sin número de ocasiones acerca del karma, es entrar en enseñanza falsa.
No te oigo. Y- Oh, sí. Ya. Tercero, así que, segundo, perdón, hablamos de la enseñanza falsa. Segundo, motivo para desviarse de la verdad. Y esto es lo que Pablo dirigió aquí. Fascinación con la enseñanza falsa. Fascinación, ¿sabe lo que significa fascinación? No es ese vals que se canta en la boda, que yo me fascino cuando estoy con la mujer de mi vida y cuando la veo, y ahora que se recortó el pelo más todavía, me causa una fascinación. No es esa fascinación. No es esa la fascinación. ¿Saben lo que es la fascinación? La fascinación es un embrujamiento. La fascinación es cuando alguien le echa un mal de ojo a otra persona, le lanza un hechizo y esa persona queda en un letargo así, queda como hipnotizado, por decir así, y hechizado por un poder irresistible. Eso es lo que es fascinación. Y Pablo está diciendo, ¿quién os fascinó a ustedes? ¿Quién los embrujó a ustedes? ¿Quién les tiró un hechizo a ustedes? Para no obedecer la verdad. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros escuchamos falsa doctrina, falsos maestros, y yo con esto quiero traer, ¿verdad? Como coyuntura, nosotros como cristianos tenemos que saber y discernir. Y si no sabemos discernir, Dios nos ha puesto un cuerpo. Dios nos ha puesto un cuerpo un cuerpo pastoral. Y tenemos la dicha que en esta iglesia, por ejemplo, ¿verdad? No somos la única iglesia y no somos la única iglesia que estamos predicando la palabra de Dios. Quiero traer eso, pero tenemos la dicha que tenemos un equipo ministerial que no se compone por Joseba solamente, sino que se compone por 3 hermanos que en sus diferentes matices, en sus diferentes edades. Rafael, yo sé que me estás viendo, perdóname, pero bueno, yo no estoy diciendo nada, tú eres el más joven aquí, ¿ok? Y en sus diferentes trasfondos y en sus diferentes culturas. Tenemos un cubano recién llegado de Cuba, tenemos un puertorriqueño recién llegado de Puerto Rico, tenemos otro puertorriqueño que hace 30 años y casado con una cubana que hace 30 años vino aquí y mi visión cultural ha cambiado en muchas cosas. Y eso no me hace a mí un flip-flopper, esa es la realidad. Y cuando ustedes lleven aquí muchos años, van a ver que cuando regresen a sus países, van a decir, oh, te has tomado la Coca-Cola del olvido. Ya vives como allá, porque ya tu entorno es distinto, tu contexto es distinto. Pero eso es lo menos importante aquí. Lo más importante es que tenemos trasfondos distintos y tenemos ese estar rozando el uno con el otro. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros nos reunimos aquí periódicamente y estamos orando continuamente y estamos en ese roce para buscar la unidad en la palabra. Eso trae sanidad, eso trae salubridad a la iglesia, eso es importante. Y yo estoy tan agradecido al Señor porque Dios, la palabra es ¿verdad? La palabra, no estamos donde queremos estar, quizás, pero la palabra es constante. Esa fascinación con la enseñanza falsa, pero aún más ocurre dentro de la iglesia. El pensar que el evangelio es obsoleto, que no se acomoda a los tiempos, que eso era para antes, pero eso no es ahora. Eso ocurrió, hubo un tiempo en la Edad Media donde la mentalidad era altamente teológica, y luego vino el tiempo de la iluminación, donde hubo grandes avances científicos, donde ya la fe tomó precedente sobre la fe. Y esas cosas fue, ¿verdad? Y muchos científicos que fueron iluminados, pues ellos pudieron ver, espérate, yo no puedo divorciarme de la fe completamente porque la fe está confirmando la ciencia. Vemos a Pascal, por ejemplo, un gran científico, un gran fisicista,
que él era también teólogo. Pero en la cultura prevaleciente se desplazó el tema fe y se puso en antítesis con la ciencia. Y eso llevó dándole más adelante, ¿verdad? El tiempo de la época barroca, la época clásica, la época del romanticismo, que en las artes pues se ve, en el romanticismo es la parte emocional precediendo toda la razón y todas esas cosas. Y vemos que a principios del siglo XX ha habido un deterioro en lo que tiene que ver con los valores, con personas, ¿verdad? Con personas como Sigmund Freud, Nietzsche, filósofos que lo que básicamente trajeron fue el existencialismo. Y todo eso nos ha traído hasta aquí. La enseñanza falsa, la fascinación con la enseñanza falsa y el pensar que el evangelio es obsoleto. Y en la iglesia, muchos sectores de la iglesia necesitan, número 4, buscar de una nueva revelación. ¿Y cuánto de eso hay? Y ahora tenemos los medios sociales, que es lo que muchos se alimentan de los medios sociales, de lo que cualquier persona que tiene acceso a los medios sociales, a los canales de YouTube y Facebook, predican sin contexto, sin conocimiento, pero como lo dice fulanito y sutanito, pues ya le damos autoridad. Y como usan mucha gráfica y todas esas cosas, ya tienen autoridad. ¿Qué es lo que está en juego? Esa es la pregunta. Es la salud espiritual de la iglesia y las almas de los hombres y mujeres que la componen. Eso es lo que está en juego aquí. Y Pablo constantemente en sus cartas vemos que él está hablando con celo. Segunda de Corintios 11, 2 al 3, lo pueden ver en sus pantallas, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Peligro. ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego la verdad. Está en juego la salud de la iglesia. Está en juego cuando nosotros quitamos los ojos de Cristo y los ponemos en otras cosas. Es primero idolatría. Y segundo, estamos apartándonos del fundamento de aquello de lo cual nos trae raíz y estamos anclados. Tenemos que ver y tenemos que discernir cómo el mundo ve la verdad. ¿Cuál es la visión del mundo de la verdad? Hay quienes dicen, el escéptico dice, no hay verdad. O dicen, no podemos saber la verdad. O toda verdad es relativa. O otra cosa que dice, verdad para ti, pero no para mí. O sea, aquello que dice, mi verdad y tu verdad. ¿Ustedes lo han oído decir? Esa es mi verdad. Nadie tiene la verdad. Y en estos tiempos del posmodernismo, la negación de la verdad absoluta es lo que impera hoy día. Y vemos que eso está pasando no solamente a nivel de nuestro andar en el cristianismo, vemos a nivel político también, vemos a nivel de la prensa también, vemos a nivel se ha creado una burbuja de visión del mundo basado en falsedad o medias verdades, que es lo mismo a falsedad. Hay un espíritu de confusión. Y esa confusión lo que trae es destrucción y lo que trae es división. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Escuchen bien esto. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo Jesús,
como Señor y Salvador, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces hay que considerar aquí qué es la verdad. La verdad es decir las cosas como son. Decir las cosas de una representación clara y objetiva de la verdad. O sea, cuando digo clara es que no hay líneas finas. No hay una máscara en el medio para ocultarla. No, es una representación clara, pero al mismo tiempo es objetiva, donde indiscriminadamente de tu trasfondo cultural, indiscriminadamente de tu nacionalidad, indiscriminadamente de cuál fue tu denominación o en qué denominación te criaste, si tú eres nacido de nuevo, somos uno en Cristo, la sangre de Cristo es contigo y conmigo, por lo tanto somos miembros en particular del cuerpo de Cristo, de la gloriosa iglesia universal por la cual Dios derramó su sangre en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, y el pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y entonces podemos ver, aunque haya diferencias en matices y en culturas y en sabores, podemos ver una representación clara y objetiva, porque la verdad, lo que es para mí la verdad es la verdad para ti. Eso es objetivo. Lo que es subjetivo es que es mi verdad y tu verdad. ¿Me doy a entender aquí? Nuestra cosmovisión, que es los lentes a través de los cuales, ¿dónde está? Les voy a enseñar algo. Esto está mejor. Los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Nuestra cosmovisión, eso es nuestra cosmovisión, ¿verdad? Si esta cubierta tiene tinte en el medio para protegerme del sol, los lentes a través de los cuales yo veo el mundo que me rodea va a tener un poquito de tinte para protegerme del sol. Si tiene un rayazo aquí, como lo tiene, pues los lentes a través de los cuales veo el mundo va a tener un pequeño, va a ver las cosas medio viradas así. La cosmovisión es los ojos a través de los cuales vemos el mundo. Y nuestra cosmovisión es lo que va a determinar nuestra opinión. Y nuestra opinión es lo que va de aquí, viene aquí. Y nuestra opinión nos va, cuando toma raíz, eso es lo que nos va a fascinar nuestra propia opinión. Y en esa opinión va a exacerbar emociones cuando escuchamos personas que piensan distinto a nosotros. Y va a haber hostilidad. Y quiero que sepan, en el mundo en que vivimos va a haber mayor hostilidad contra la verdad del Evangelio. Porque si partimos de la premisa de que no hay verdad, o no se puede, nadie tiene la verdad, entonces ya eso es una premisa que está errada, pero que ha tomado raíz en las vidas, en la cultura presente. Y nosotros tenemos que partir de la premisa que primero que nada, la verdad es absoluta para toda persona, en todo tiempo, en todo lugar. La verdad es absoluta para toda persona, en todo tiempo, en todo lugar. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Eso es una verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es bastante exclusivo, ¿verdad? Y por eso nos acusan a los cristianos de ser exclusivistas. Bueno, el Evangelio es exclusivo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo que hace diferente. Amó Dios al mundo con un amor ágape, sacrificial, sin buscar nada a cambio.
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que el peligro inminente que Pablo está dirigiendo aquí a los Gálatas, que se extiende a nosotros, es lo que está en juego aquí es la salud de la vida de la iglesia, la salud de la verdad y las almas de los hombres y mujeres que componen el cuerpo de Cristo. Y ante tal, ¿cuál va a ser nuestra postura como iglesia del Señor? Primero que nada, vemos aquí que la salud espiritual de la iglesia ocurre en la medida que nosotros protejamos la pureza de la verdad bíblica. Tenemos que discernir. Nuestro estandarte es las Escrituras. Tenemos que proteger lo que nosotros, de qué nos estamos alimentando. Tenemos que ver el mundo que nos rodea a la luz de las Escrituras como un mundo que está caído por el pecado y que la única esperanza es Cristo Jesús. El mundo no lo quiere ver. El mismo Jesús, la palabra dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero que sepan, quiero recordarle que usted no está solo. Tú no estás solo. No estamos solos. Ustedes pensarán, pastor, líder, él tiene un poquito más de... No. Esto aplica para mí también. Es más, les voy a decir más. Para los que estamos en ministerio, los ataques vienen con mayor contundencia. En maneras bien sutiles de tentaciones, en maneras bien sutiles de ataques personales, en maneras bien sutiles de la salud. Por ese lado fue que el Señor me ha venido atacando a mí. El Señor no, el enemigo. El Señor a mí no me ataca. En el área de la salud, por esa y todo buscando maneras. Y hay veces que uno piensa que las cosas están así como un oasis de momento, y cuando menos te lo esperas, ¡pángana!, viene un ataque en cualquier manera. Ya sea personal, ya sea en salud, ya sea en tentación. Sed sobrios y velad. ¿Saben qué una cosa? Por mucho tiempo yo estuve, yo les puedo decir por mí, por mucho tiempo yo estuve padeciendo de insomnia. ¿Y qué es lo que usualmente hacemos en los mundos de la tecnología cuando tenemos insomnia? O el televisor, o la computadora, todas esas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que se enseña a ese tipo de horas tarde en la noche? O te enseñan o los infomercials para que tú empieces a gastar dinero, a usar la tarjeta de crédito, o cosas de material de adulto que está en así, tentación. ¿Y saben qué? A mí, lo que Dios me ha puesto a mí es a orar, a estar en la palabra, llenarme de la palabra, hasta que concilie el sueño. ¿Ve? Eso es mi experiencia. Sed sobrios y velad. Tenemos que saber de qué nos estamos alimentando. Les voy a decir una cosa. Anoche Julio me mandó un texto con un video de un cantante secular de mi país, del mundo de la música urbana. Y yo les digo una cosa.
tenemos los cristianos, ¿cuántos cristianos están escuchando esa basura de música cuyo contenido va totalmente en contra? Aquí ninguno, yo espero, pero yo les puedo decir, cantidad de personas, sus padres, no, eso es entretenimiento, eso está bien. Todo aquí, viene aquí y después viene en la ejecución. Así es como el enemigo funciona. ¿Saben cómo se cambia la filosofía y el punto de vista, la cosmovisión de una nación completa? Con paciencia. Lo dijo un ex agente de la KGB en la Unión Soviética, que vino y desertó y vino a los Estados Unidos. A nosotros no nos importa tanto la respuesta inmediata. Nosotros nos toca la generación. Y empezamos por las escuelas. Empezamos por la cosmovisión que empezamos a infiltrar en la escuela. Así es como vamos a cambiar una cultura. Y yo fui maestro de escuela pública y yo sé lo que se enseña en las escuelas públicas. Y cuando ya tú ves en los libros de texto de tercer grado, la idea de la familia, de dos papás, dos mamás, como algo normal que se enseña, eso por ahí comienza. Porque tradicionalmente, históricamente, toda civilización cae en caos cuando la familia, el núcleo de la familia se desbanda. A eso el mundo le llama fundamentalismo. Y por eso el evangelio es obsoleto. Y por eso los cristianos somos unos fanáticos religiosos. Todo ese tipo de cosas. Pero la fe no es una ilusión ni una alucinación. No, la fe es una persona en Cristo Jesús. La fe es un don de Dios. Dios te ha dado una medida del don de la fe. Y que en base a creerle a Dios primeramente, parte de creerle a Dios, parte de poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Creerle a Dios, confiar en la palabra de Dios y luego la vida activa del creyente en la fe, el andar del creyente, puesto los ojos en Jesús, mirando nuestro entorno y Señor, yo dependo de ti día a día. Señor, yo te doy gracias por hoy. Yo oro por hoy para que hoy tu gracia me sostenga. Y a eso, en 1 Juan capítulo 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Número 2, peligro. ¿Qué es lo que está en juego? La salud espiritual de la iglesia, las almas de los hombres y mujeres que en ella lo componen, la verdad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos primero de proteger la pureza de la verdad bíblica, y lo segundo es la salud espiritual de la iglesia ocurre en la medida que proclamamos la pureza de la verdad bíblica, exponiendo la realidad, desenmascarando la falsedad a la luz de la realidad y trayendo las cosas ocultas a su fin para ser mostradas como son. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace el evangelio. Yo soy la luz del mundo. El que en mí viene no permanecerá en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Y la luz de la vida ha venido a ti para que tú alumbres en medio de las tinieblas de un mundo lleno de tinieblas que necesita oír la verdad de Cristo. Ya estamos terminando. Tercero, peligro. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego? La salud espiritual de la iglesia, las almas de los hombres y mujeres que la componen y la verdad. ¿Y cómo vamos a hacer? Dijimos, protegiendo la verdad, proclamando la verdad y ahora defendiendo la pureza de la verdad bíblica. Hay muchos cristianos que dicen, ay, pero no podemos entrar en contiendas. Pero si leemos la epístola de Judas, los versículos 3 y 4, yo les insto, es una epístola tan pequeña de una sola página. O lo pueden leer en 20 minutos, pero cuánta verdad hay ahí. Y fíjense lo que dicen en los versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación. La verdad objetiva, que fue el glorioso evangelio de Cristo Jesús, que es lo que nos une, que es nuestra coyuntura. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que contendáis ardientemente por la fe. Si usted escucha a través de la radio, televisión, los medios, la computadora, el internet, los teléfonos, un familiar, un amigo, alguien diciendo algo en contra de la verdad bíblica y no le causa a usted dolor y celo, quizá usted no es salvo. Usted debería considerar su postura, su relación con Dios. Porque el valor de nuestra salvación nos tiene que llegar al punto de tener celo por la verdad, celo santo por la verdad, celo ardiente por aquello que es puro, por aquello que es de Dios, para que Dios sea un celo santo por la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y que no hay otro camino, no hay otro Dios dado a los hombres que Jesucristo el Señor. Y fíjense lo que dice en el versículo 4. Porque algunos hombres, ¿por qué vamos a contender ardientemente por la fe? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Quién os fascinó para que no obedecieras la verdad? Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No se trata de la persona en específico, se trata del espíritu que trae esa persona de falsedad, de falsa doctrina. El espíritu de mentira. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3 y 4. Defender la pureza de la verdad. Pero en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 13 y 15, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si usted está en el camino, si usted está haciendo el bien, y si usted está en Cristo, y tú padeces injusticia, bienaventurado eres. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ahora es que está la parte clave. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nos van a preguntar, algunos van a preguntar para ver si tú caes en el anzuelo de ellos, para que ellos te puedan poner, estar preparado para presentar siempre defensa. Presentar defensa viene de la palabra apología. De ahí es que viene lo que se llama apologética, que es la defensa de la fe. Que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En esperanza contra esperanza nosotros caminamos mirando con nuestros ojos al invisible, poniendo nuestra mirada en el invisible, pero sabiendo que es invisible a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Y eso es fe. Cuando tú puedes dar defensa de tu fe. Regresando a 1 de Juan capítulo 5, versículos 20 y 21, el cual leímos. Pero aquí tengo unas anotaciones para aquellos que ponen en duda de la divinidad de Cristo. ¿Dónde en la Biblia dice que Jesús es Dios?
vamos a verlo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo próximo, nadie viene al Padre. Dios vino a dar a conocer al Padre para que nosotros pudiéramos entrar en esa relación directa. Jesús vino y con su muerte, ¿verdad? Él dijo, consumado es. Y cuando fue eso consumado, el velo tembló, la tierra tembló y el velo fue rasgado. Y ahora, en virtud del sacrificio de Cristo Jesús, por su sangre preciosa, el camino hacia el lugar santísimo fue abierto. Y ahora todos nosotros, Jesús se presentó como sumo sacerdote. Se presentó primero como cordero, como ofrenda voluntaria, mansa, delante del Padre, el cordero inmolado, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero al mismo tiempo se presentó como sumo sacerdote, intercediendo delante del Padre por nosotros. Yo y los hijos que tú me has dado, Señor, que entren para que nosotros podamos entrar en esa relación con Cristo, con Dios, en la persona de Cristo Jesús, y podamos adorarle, y podamos tener la libertad en el Espíritu, y podamos regocijarnos en la presencia, en la comunión íntima con Dios a través de Cristo Jesús. Pero fíjense una cosa, no se queda ahí. Y dice, y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. El mismo Primera de Juan dice que Dios ha dado vida eterna y la vida eterna está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Estamos en el verdadero, amados. Y entonces, punto y seguido, la próxima oración dice, y es su Hijo Jesucristo, este es el verdadero, ¿qué dice? Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero. ¿Y cómo termina Primera de Juan? El último versículo de Primera de Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Estamos en el verdadero. Estamos en Cristo Jesús. Cualquier reemplazo de la verdad del glorioso evangelio es idolatría. Y tú no te tienes que arrodillar detrás de un muñeco de la iglesia católica para tú ser idólatra. Tú solamente tienes que reemplazar la verdad de Dios revelada a través de las Escrituras en el Espíritu Santo, ¿verdad? Reemplazarla por tu propia verdad y ser fascinado por ella. Y eso es idolatría. Hermanos, quiero afirmarte que estamos en el verdadero. ¿Cuántos de ustedes lo creen así? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es la única solución a tu vida? ¿Cuántos de ustedes lo creen concienzudamente en sus corazones? Esa fe va a ser probada, pero regocíjate porque Dios está contigo siempre y no te abandona en medio de tus pruebas. En Cristo Jesús tú estás completo. En Cristo Jesús tú puedes confiar que la obra que Él comenzó un día Él la ha de perfeccionar. En Cristo Jesús tu vida está escondida en Él. Y yo sé que me he extendido de tiempo. La buena noticia es que hoy no viene ningún grupo aquí en este salón, así que pues no podemos quedar hasta la 1 de la tarde. Pero cuán glorioso es saber en quien hemos creído. Iglesia del Señor. Iglesia del Señor. Iglesia del Señor. Lavada y limpiada por la sangre de Cristo Jesús. No me digas que tú no estás capacitado, capacitada. ¿Sabes qué? La unción que está en ti es la que te enseña todas las cosas. La unción que está en ti, al tú recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él puso su Santo Espíritu, te selló
con su Santo Espíritu. Eres propiedad de Dios. Y entonces, en la medida en donde, como te encuentras ahí, en la medida de fe que Dios te ha impartido hoy, no la que te va a impartir mañana cuando te vayas a meter en un instituto a estudiar. No estoy hablando de eso. Es bueno estudiar, no lo tomen a mal. Pero no es eso. Esa es la medida de fe que Dios imparte cuando tú estás caminando en Él, estás dependiendo de Él, estás arraigado en Él, arraigada en Él. Entonces Dios te va a usar en esa medida de fe. Y ahí, y sepas que Dios te ha puesto en un cuerpo. No es solamente creerle y recibirle, es que Dios nos ha puesto en un cuerpo, en esa coinonía. Y la coinonía abarca más allá de comer juntos, la parte social, de abrazarnos. Y nena, qué lindo el recorte que tiene. Y qué sé yo, y mira, esa camisa te queda bien. Mira, te traje esta camisa para ver si te sirve. Entonces, eso es bueno y lo vamos a seguir haciendo. Pero no es eso nada más. Es la coinonía de saber que la vida de Cristo fluye a través de cada uno de ustedes. La presencia de Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Deja de estar buscando a Dios en otros lugares. Dios te ha puesto en su cuerpo, en Cristo Jesús. Deja de estar buscando otro evangelio, porque si alguien predicara otro evangelio, se ha llamado anatema. Deja de estar buscando algo más obsoleto, algo menos obsoleto, algo más relevante a la cultura de hoy día. Todo eso es defectuoso y todo eso va a caer. Deja de estar buscando las apariencias. Busca la pureza de la verdad. Protégela, proclámala y defiéndela. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti estamos, confiando en ti, dependiendo de ti en todo tiempo. Señor, llénanos, Señor, de ti, de tu misma esencia, Señor. Llénanos, derrama tu gloria, Señor. Señor, que nuestra vida, que podamos estar, como dice en Ezequiel, caminando y cubiertos en el río de Cristo, Señor, arropados en tu misma presencia, Señor. Señor, dirigidos por ti, Señor, dependiendo de ti continuamente, Señor. Señor, en esta hora, bendice a tu amada iglesia por toda la faz de la tierra, Señor, y que hagamos firmes la vocación y el llamado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music, al igual que el canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Bass TV. Pastor Pepe.